Hola, soy Laura, psicóloga colaboradora en Apaipa, y con motivo de la puesta en marcha del proyecto solidario, desde el que queremos ofrecer recursos y ofreceros también acompañamiento en estos días de confinamiento que estamos viviendo, personalmente quería invitaros a reflexionar sobre esto que está sucediendo. Y aquí encontramos una primera pregunta: ¿qué es esto que está sucediendo? ¿No? Creo que si nos paramos a pensar, las dos primeras palabras que nos vendrían a la mente y que son las protagonistas de este tiempo son corona y virus, ¿no? Alrededor del concepto coronavirus podemos encontrarnos con diferentes palabras que nos vienen asociadas a este coronavirus. En esta ocasión yo he querido elegir dos. Por un lado, crisis, porque es otra de las palabras que posiblemente también estemos escuchando más en nuestras conversaciones con familiares, amigos, incluso en los medios de comunicación, sobre todo, por tener este carácter de crisis sanitaria, económica, laboral y de alguna forma social. ¿Pero qué significa crisis? Crisis viene del griego y significa decisión. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿No? Que es un momento decisivo en nuestra vida. Y de ahí directamente nos iríamos a pensar en qué puede ser una oportunidad. Si es un momento decisivo, ¿cómo puedo utilizarlo como oportunidad? Cuando todo esto comenzó, cuando comenzó el estado de alarma, la primera oportunidad que tuvimos y se nos presentó fue la oportunidad de parar. Y esto es algo como inédito en nuestra vida. Debido a nuestra forma de vida, a nuestra construcción social, parar y tener tiempo, en algunos casos más y en otros menos, porque no todo el mundo hemos parado de trabajar en este caso, pero sí que de alguna forma paramos ese ritmo. Se nos pide que nos quedemos en casa y a la hora de parar nos encontramos con otra nueva oportunidad. Cuando paro, tengo la oportunidad de escuchar, de observar, de saborear y de tomarme las cosas de una forma más lenta. Como digo, no en todos los casos, porque hay mucha gente que sé que está trabajando, que tiene en todo este tema del teletrabajo, sin salir de casa, y los que están saliendo de casa, y no todo el mundo ha tenido la oportunidad de parar. Pero en la gran mayoría de casos hemos tenido la oportunidad de parar, o al menos de tener un poquito más de tiempo, y sobre todo tiempo en casa. Por otra parte, también se nos ha dado la oportunidad de darle la importancia y de valorar aquello que quizá con ese ritmo acelerado no hayamos podido valorar. ¿Qué toma valor o a qué hemos encontrado importancia? Posiblemente, si haciendo una generalización, a lo que ha adquirido mayor importancia o valor son relaciones que quizá pensábamos que valorábamos menos o que no le habíamos echado cuenta. También la importancia de tener a las personas que queremos cerca, de poder comunicarnos con ellos. La importancia de tener un techo, un sitio donde vivir todo este confinamiento, esa valoración a todo aquello que tenemos, no solamente a nivel social, sino también personal y material, todos esos recursos que están saliendo. Y por otra parte también es la oportunidad de crear o de observar cómo estamos realmente interconectados, porque no solamente es ya la importancia que yo doy a esas personas que no puedo ver o que tengo lejos o que estoy echando de menos, sino que también es la importancia de esa interconexión, de que ahora sí que quizá no solamente me importe lo que le pase a mi madre, a mi padre, a mi compañero o pareja, sino que de repente también me importa qué le pase a mis amigos, y no solamente a mis amigos, sino a sus familiares, no solamente a sus familiares y a gente conocida, sino que si hoy le pasa algo a mi vecino, posiblemente también me preocupe o me repercute de alguna forma. Si seguimos ampliando este círculo, podemos encontrar que en este momento también encontramos la oportunidad de valorar qué le está sucediendo a mi ciudad y preocuparme y darle importancia a qué sucede con ella. Si seguimos alargando o abriendo este círculo, tenemos la oportunidad de valorar
esa interdependencia a nivel de país. Y no solamente de país, sino que si seguimos abriendo este círculo, encontramos la oportunidad de observar cómo me afecta directamente qué le esté sucediendo a un país vecino, y no solamente a un país vecino como Italia, sino como al otro que está al otro lado del mundo como China. Entonces es una oportunidad también de recoger todo esto y observar que realmente somos interdependientes, que toda esa valoración de nuestra autonomía que también teníamos a la hora de salir de casa, de alguna forma ahora adquiere otro significado. Porque también adquiere significado, como estaba diciendo, esa unidad, no solamente con mi familia, que también, como observaremos más adelante, sino también a nivel incluso mundial, ¿no? Supongo que en estos días, ya habiendo pasado unos cuantos y no teniendo la misma energía posiblemente del primer día de confinamiento hasta el que hoy nos encontramos, podemos observar que nuestras emociones también han ido cambiando. De alguna forma, este momento histórico, este momento personal, y como decía anteriormente, cualquier tipo de crisis que vivamos a lo largo de nuestra vida, también nos da la oportunidad de dar una visión profunda a cada cosa o cada vivencia o cada experiencia o cada decisión que tomo en mi vida cotidiana, diaria, que ahora se ha reducido a nuestra casa, a un espacio mucho más pequeño en el que quizá nos esté sucediendo menos cosas a nivel social, pero sí que suceden cosas a nivel más personal, ¿no? Entonces, de ahí partimos de la necesidad de darle una importancia o una nueva visión que sea más profunda, más decidida o dedicada, ¿no? desde nosotros a todo esto que está sucediendo y a cómo vivo estos días de confinamiento. Como decía, seguramente al principio teníamos mucha más energía, teníamos mucho más optimismo, teníamos mucha más positividad, y con el paso de los días se empieza a notar el cansancio y empezamos a notar también los efectos de esa escucha, de ese parón, de esa observación. Hay algunas cosas que posiblemente no estén siendo fáciles, sobre todo, como decía, a lo largo de los días, y en las que posiblemente estamos observando cosas que nos gustan más y cosas que nos gustan menos. Pero vuelvo a lanzar otra pregunta. ¿Y cuál es el campo entonces en el que puedo observar todo este tipo de cosas? ¿Y cómo puede ser esta observación una oportunidad de aprendizaje o de autoconocimiento para mí? Pues bien, el campo de aprendizaje, no solamente en esta crisis, como señalo, sino de una forma general en nuestra vida, no solamente en las crisis, sino en nuestra vida, nuestro campo de aprendizaje normalmente es el otro. ¿Y qué es el otro? Pues me quiero explicar bien este concepto del otro, porque el ser humano es un ser relacional y que, como decía anteriormente, es interdependiente, estamos interconectados, y de esto depende también nuestro desarrollo personal y todo este aprendizaje, ¿no? Y toda esta oportunidad que nos presenta este momento histórico que estamos viviendo. Pues bien, nos encontramos tres formas de otro. Nos encontramos un otro físico, y con un otro físico me voy a referir a nuestra pareja, a nuestros hijos, a las personas con las que estamos conviviendo. Dentro de lo que podemos aprender en el encuentro con ese otro, de aquellas personas con las que estamos conviviendo, es esa posibilidad de conocer quizá aspectos de esa persona o de esas personas con las que estamos conviviendo que quizá no conociésemos. Y obviamente esta es la parte positiva o la cara A, o la parte de la luz, pero también seguramente observemos cosas que no nos gustan o cosas que no esperábamos, ¿no? Por otro lado, encontramos ese otro yo,
que esto va un poco dirigido también a las familias que acuden a Paipa, pero posiblemente también haya otros de nosotros que estamos viviendo este confinamiento solitario. Entonces, el otro yo es ese yo que me encuentro cuando estoy en soledad. Y ese otro yo no es otra persona que yo mismo, valga la redundancia. Entonces, por un lado tenemos a esas personas con las que estamos conviviendo, por el otro lado tenemos esos momentos de soledad, estemos conviviendo o no con alguien, o estemos pasando este confinamiento de forma solitaria, que en ese caso el otro físico sería la soledad. Pero dentro de mí se encuentran como, o podemos dividir, dos yoes. Por un lado encontramos el yo del cuerpo, en el que también me tengo que relacionar, ¿no? Entonces, de alguna forma, este es un momento también en el que, de alguna forma, también nos hemos encontrado con esa oportunidad de cuidar de nuestro cuerpo. De repente, como hemos visto, salen un montón de iniciativas de hacer deporte, de cuidarnos, de alimentarnos bien. Cada uno decide también en qué medida, ¿no? Cada uno está dándole una importancia y un significado profundo a esta forma de cuidar nuestro cuerpo. Algunos con deporte, otros simplemente disfrutando de este momento de descanso. Y otros solamente basándose en esta parte de la alimentación. Y centrándonos en la parte de la alimentación, también me gustaría, y yendo hacia el otro yo que se encuentra en relación conmigo misma o conmigo mismo, nos encontramos con la alimentación también, no solamente corporal, sino también a nivel mental. Aquí habréis escuchado que hay que tener mucho cuidado con cómo nos dosificamos al recibir noticias sobre el coronavirus. Pero no solamente esto, ¿no? Sino el ocio que elegimos o qué queremos hacer, ¿no? con este momento de confinamiento. De alguna forma, el alimento que le demos a nuestra mente será la diferencia posiblemente entre encontrarnos mejor con esta situación o encontrarnos más a disgusto. Cuando me relaciono conmigo mismo desde esta visión del otro, también puedo encontrarme con que existe un diálogo interno. En este diálogo interno nos encontramos las grandes dificultades posiblemente que estemos vivenciando en estos días. Este diálogo interno va a afectar también al yo familiar, al otro familiar, perdón, a la otra persona con la que estoy conviviendo. Si yo pienso o creo, empiezo a generar todo este tipo de pensamientos que son como este diálogo interno o este loro que tengo yo en mi cabecita que me va diciendo cositas. Si no cuido este diálogo y me baso en juicios, creencias o incluso deberías, nos encontramos con el problema que realmente al no cuidar esta relación con mi cabeza, con mi mente, realmente podemos tener también que esto al fin y al cabo sea el motivo de choque con el otro con el que estoy conviviendo, ¿no? Pero también puede ser el motivo con el que me esté encontrando mal conmigo misma o conmigo mismo. Porque si no trato de cuidar este diálogo interno, es como si entrasen en una discusión con ese otro que también soy yo, con ese otro que es mi mente. Entonces, algunos de estos pensamientos pueden ser esos deberías, como decía antes, pueden ser, es que no me entienden, ellos, esto también es una creencia, pueden ser esto no va a terminar nunca, pueden ser hacia adentro no estoy produciendo si me he quedado en situación de paro y entonces no valgo, que esto es algo muy común en la sociedad en la que vivimos. Y también puedo pensar que todo esto puede estar mal, o mi relación con mis familiares pueden ser malintencionadas y que me quieren hacer daño.
Todo esto, como digo, forma parte de un diálogo interno y también de una forma de cuidarme a mí mismo, de esa pregunta de cómo me trato, cómo estoy tratándome desde mi mente y qué puedo hacer con esto, ¿no? Entonces, este alimento o este cuidar la mente, tanto en lo que me alimento desde fuera, en mi ocio, como en lo que lo alimento en mis creencias o juicios sobre lo que está sucediendo o lo que debería de estar sucediendo o cómo debería ser esto, es posiblemente una de las claves que marquen la diferencia, como decía, entre pasar este confinamiento de una forma tomándolo como una oportunidad o solamente centrándome en la parte de la crisis y viendo esta decisión como algo peligroso o como algo que viene a amenazarme. Por último, quería señalar que también existe otro, ¿no? Que es ese virus. ¿Cómo me voy a relacionar yo con este concepto, este gran concepto que viene a ocupar nuestro espacio mental y nuestro tiempo, posiblemente incluso nuestros sueños? ¿Y cómo me estoy relacionando entonces yo con ese concepto? ¿Cómo me relaciono yo con el virus? Esta es una pregunta que cada uno puede responder para vosotros mismos, pero es cierto que están saliendo muchos pensamientos sobre si esto es un castigo, ¿no? Si la naturaleza está castigándonos por no haber cuidado de ella, por no haber cuidado del medio ambiente. Por otra parte, también estamos escuchando que, sobre todo en medios de comunicación, se está utilizando mucho término belicista. Entonces también se podría ver el virus como un guerrero o como un enemigo, ¿no?, contra el que todos luchamos. Por otra parte, también se está hablando mucho de las conspiraciones, ¿no?, de que el virus es algo creado o generado y que se ha hecho para eliminar una parte de la población, o imagino que ya habréis escuchado unas cuantas más teorías como las que estoy nombrando. Entonces, de alguna forma, al observar cómo me estoy relacionando yo con el virus, puedo observar si esta forma de relacionarme con él me causa más miedos, más esperanzas o qué me causa, ¿no? ¿Cómo me está afectando a mí este concepto directamente? Entonces, esto es un momento para parar, también, como decía, es la oportunidad para ver realmente cómo me relaciono yo con una crisis, que en este caso tiene nombres y apellidos, ¿no? Y que en otros momentos de crisis de nuestra vida, pues esto es como mucho más disperso o mucho más volátil, mucho menos consistente, ¿no?, que en esta ocasión. Pero ¿cómo me relaciono yo, al fin y al cabo, con las crisis que me suceden en la vida, ¿no? ¿Qué palabras o cómo enfoco o focalizo yo las crisis en mi vida? Es importante que observemos qué palabras, qué conceptos vienen a nuestra cabeza y qué sensaciones generan a nivel físico y emocional en nosotros. Por último, me gustaría señalar también que todo este tipo de cosas, sea un castigo divino o un enemigo invisible, como se dice, o que alguien esté conspirando contra nosotros, realmente todo este tipo de ideas no son más que eso, ideas. Realmente no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo de momento, ni qué es lo que va a suceder cuando todo esto termine. Entonces, también un poco reflexionar sobre este punto en concreto, que es cómo el ser humano se enfrenta al misterio o al no saber. En este caso, ese no saber o ese misterio, enfrentarnos a ese misterio, normalmente nos genera mucha ansiedad, nos genera mucho malestar, esa incertidumbre. Pero lo cierto es que tanto en esta crisis como en otras, como a lo largo de nuestra vida, muchos habéis podido comprobar que realmente nosotros no podemos controlar, ni siquiera sabiendo o no sabiendo qué es lo que está sucediendo, sino que esa forma de intentar saber qué está sucediendo o darle una forma concreta, muchas veces es esa necesidad de control
o esa necesidad de quitarnos ese malestar que nos produce esta incertidumbre, ya que el misterio o incertidumbre o ese no saber nos hace más humanos o nos humaniza y nos da una humildad y un punto de vista, como decía al principio, quizá más profundo. Por último, me gustaría deciros que obviamente todo esto que está sucediendo es una oportunidad, como decía, pero que no podemos tender a idealizar tampoco el confinamiento. Es una oportunidad, pero también es una realidad que está siendo oscura, en la que hay mucho sufrimiento, en la que está habiendo mucha muerte, que también es otro de los grandes conceptos, que posiblemente es uno de los que más enfrenta al ser humano con su vulnerabilidad. Y que esto posiblemente no esté siendo nada fácil para muchos de nosotros, que hay que permitirse también esos momentos de caída, de esos momentos de desesperación incluso, y de preguntarse cuándo va a acabar esto, ¿no? Y tratarse un poco con ese cariño que necesitamos cuidar a ese otro del que venía hablando, ¿no? A ese otro familiar, a ese otro en relación conmigo mismo, con mi mente, cómo puedo cuidar yo a mi mente, y en relación con, como decía, cómo puedo enfrentar yo a las crisis en general, a esta en concreto que tiene nombres y apellidos, pero también cómo puedo afrontar yo las crisis de mi vida. Por último, me gustaría proponeros que dentro de toda esta dificultad que se pueda estar presentando en cada uno de vuestros casos, me gustaría proponeros una práctica muy sencillita que normalmente se realiza al finalizar el día, y es que justamente antes de dormir o un ratito antes, si esto se puede de alguna forma mecanizar, o buscar un espacio de soledad o personal, que también es tan importante en ese cuidado de uno mismo, ¿no? En estos momentos en los que tenemos que compartir espacio y muchas veces conflictos con nuestros familiares. Me gustaría proponeros hacer esta práctica de dar gracias por 10 cosas que hayan ocurrido a lo largo del día. Seguramente al principio os cueste más trabajo, y conforme vayan pasando los días os vayáis dando cuenta del montón de cosas por el que podemos estar dando gracias, aunque sea una mínima cosa como hoy me he despertado y llovía, o me gustaba ese olor a lluvia, gracias por este olor a lluvia, o gracias por que hoy ha salido el sol, gracias porque hoy he podido comer, gracias porque la comida estaba riquísima. Y seguro que a vosotros se os ocurren un montón de cosas por las que dar gracias cada día. Y también es una forma de ver cada día como esa nueva oportunidad dentro de esta crisis, como esa nueva oportunidad de decisión. Y nada, lo único que puedo decir para finalizar es que muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a todos por estar ahí, y muchas gracias por intentar hacer de esto algo decisivo y bonito, y que muchas gracias por todo, por quedaros en casa, porque esta lucha está siendo difícil para todos, y bueno, creo que es un momento de dar gracias por un montón de cosas, ¿vale? Entonces, por mi parte nada más. Me gustaría que también compartieseis conmigo todas esas cosas por las que vosotros dais gracias, o si este vídeo os ha servido, si os gustaría que hiciésemos algún vídeo más de reflexión, o si os gustaría focalizar estos vídeos con otros temas más concretos. De cualquier modo, estamos abiertos a vuestras propuestas. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y buen día.